Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a Aprendiendo PHP. En el vídeo de hoy vamos a crear nuestra primera aplicación de consola como tal, ¿vale? Nuestro primer script de consola. Hemos estado trabajando con consola habitualmente, pero ahora vamos a ver cómo podemos pasar argumentos a través de la consola y demás. Veréis, existen dos variables superglobales en PHP que son $argc y $argv, ¿de acuerdo? Las voy a imprimir con un echo. Para que veamos lo que son. Realmente no es muy complicado. Lo que pasa es que argv necesito que sea un print writable. Así. Bien. Veréis, cuando yo ejecuto este fichero, yo, como bien sabéis, como cualquier aplicación de consola, puedo pasar argumentos, ¿no? Puedo pasar uno, dos, hola, no sé, distintos argumentos. Y si yo ejecuto esto, pues ya estáis viendo lo que está ocurriendo. $argc me dice la cuenta, el número de estos argumentos. En este caso, yo he pasado los argumentos index.php, 1, 2 y hola. Es decir, he pasado un total de 4 argumentos. Mientras que argv es un array que contiene los argumentos que he pasado. Ya veis que aquí está pues el valor del fichero. El primero, el argv0 va a ser siempre el fichero que estamos ejecutando. Y a partir de ahí, todos los argumentos de consola que vamos metiendo. De manera que podemos montar aplicaciones de consola de manera bastante sencilla con PHP gracias a las variables superglobales argc y argv. Esto nos va a permitir pues, crear scripts de PHP que son útiles con muy poco esfuerzo por nuestra parte, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de una aplicación que podríamos querer crear, un script que podríamos querer crear de PHP, ¿no? Bien, imaginemos que yo quiero crear un script de PHP al que yo le paso cualquier cantidad de números y me los suma, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues lo que yo tendría que hacer sería primero declarar una variable total igual a 0 y en algún momento pues esa variable total igual a 0 sería lo que devolviéramos por la salida estándar, ¿no? Entonces sería $total echo, eso al final del todo. Y por aquí en medio, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sumar todos los números que nos pasen por consola? Pues tendremos que ir iterando a través de esos números que nos pasen. Y eso lo podemos hacer con un bucle for, evidentemente. Este bucle for lo que vamos a hacer es que empiece en 1, porque ya habéis visto antes que el primer valor que nos va a venir en el argv va a ser el fichero que estamos ejecutando, que no es una información que nos interesa ahora mismo. Luego vamos a decirle a $i en este bucle for que se ejecute mientras que sea menor que $argc, que es el número de argumentos que nos han pasado. Y finalmente, pues el incremento de $i, evidentemente, ¿no? Entonces, ahora antes de hacer un eco del total, lo que voy a hacer es un eco de $arv de $i en cada uno de estos y lo voy a concatenar con un PHP en offline, ¿no? Para que lo veamos. Entonces yo voy a ejecutar el mismo script de antes, solo que voy a pasar un número. Y bueno, veis que lo primero que nos imprime es el 1, que es el primer número que yo he pasado. Luego el 2, el 3 y por último aquí nos está imprimiendo el total del eco de la línea 10. Así que estamos capturando las cosas que queremos capturar en el bucle for, ¿de acuerdo? Bien. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es sumar. ¿Y por qué digo que es lo último que hay que hacer? Porque os recuerdo que si nos pasan cadenas de texto que no se puedan convertir en números, PHP al convertirla a números las va a convertir en cero. Y en el caso de la suma, no así, en el de la multiplicación, nos va a dar igual, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente dólar total más igual dólar argv de dólar i. De esta manera, el caso más sencillo lo tendríamos cubierto, ¿no? Sería un PHP. En el caso de 1, 2, 3, que es lo que estamos pasando en esta ejecución, pues nos devolvería 6. Y aquí tenemos el 6, efectivamente. Vale, ahora vamos a ir complicando esto un poco. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí pongo, no sé, la cadena hola? Pues tendríamos un type error, ¿no? Porque es que esa cadena hola al principio no se puede sumar con 2 y 3. Y eso nos va a dar un problema y es algo que tendríamos que manejar. Bien, esto tenemos que manejarlo aquí dentro del bucle. ¿Para qué? Para solo sumar cuando lo que sea que nos han pasado es un número. Entonces tendremos que hacer una condicional y cuando se cumpla cierta condición tendremos que sumar. ¿Qué condición? Bueno, tendremos que decir si is integer is int el dólar, el argv de dólar i. Y en ese caso lo sumamos. Aquí lo podemos ejecutar y vemos que tenemos un 0. O sea que tampoco está funcionando del todo bien. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la transformación primero. ¿Vale? Porque yo soy una persona que a veces es muy inteligente y otras veces no. Y no, esto estamos pasando cadenas de texto, que es lo que nos viene por la Command Line Interface. O sea, este 2 y este 3 son cadenas de texto, entonces lo primero que tenemos que hacer es transformarlo a número. De modo que tenemos que coger y decir aquí una variable local, por ejemplo, ¿no? $n es igual a int Hace tiempo que no programo en PHP y se nota, ¿verdad? Vamos a buscarlo en la documentación, que al fin y al cabo es lo más rápido. php.net y voy a poner aquí integer, ¿de acuerdo? Aquí hay una serie de cositas que tienen que ver con los enteros, lo voy a hacer un poco más grande. Está el isinteger tal, no está el que a mí me gustaría. String to integer, string to entero, string to integer, lo vamos a buscar en Google. PHP. Aquí hay una página que se llama Tutorial Car, parece que está bien. Lo vamos a hacer con la nomenclatura del paréntesis. Entonces aquí vamos a hacer int y aquí vamos a poner el dólar argv de dólar i. Y esto es lo que vamos a pasar aquí, el dólar $n, la variable local que acabamos de transformar. Entonces, de esta manera, ahora si yo ejecuto esto, sí que tengo 5 y este string de hola ha sido completamente ignorado, ¿de acuerdo? Habría que comprobar lo dicho, si es entero y tal. La comprobación que no tengo clara si habría que hacer sería el tema de que, claro, si es un string que no se puede transformar, nos daría 0. Y si estuviéramos haciendo una multiplicación en vez de una suma, eso sería un problema. ¿Vale? Entonces, podríamos utilizar, podríamos chequear si es un string. Esto estaba en la documentación inglés, el language reference. Por aquí había en types, estaban los numeric string, ¿vale? Y aquí nos decía que string se consideraba numérico y cómo teníamos que tener cuidado y tal. ¿En qué caso se iba a evaluar como un número? Claro, yo voy a hacer la multiplicación en vez de la suma y voy a probar si esto funcionaría.
Porque si el hola se está transformando en 0, entonces tenemos un problema. Y efectivamente lo está haciendo, ¿vale? No sé si... Llevamos 10 minutos, mal asunto. Habría que chequear de alguna manera que este string que me está entrando por aquí es algo que yo puedo transformar en un número, ¿vale? Y esto lo tendremos que ver con how to check. Check is string is numeric in PHP. Y parece que hay una función isNumeric. Esto es bastante interesante, porque de hecho nos ahorraría hacer esto. Veamos. Si yo chequeo directamente si es numérico, isNumeric en dólar arv de $i, entonces esto debería funcionar perfectamente. Y aquí ponemos el $arv de $. Vuelvo a ejecutarlo, ¿vale? Y obtenemos un 0, o sea que no está funcionando para nada, ¿de acuerdo? Comprueba si una variable es un número o un string numérico. Comprueba si la variable dada es numérica o un string numérico. Devuelve true si var es un número o una cadena tal y false en caso contrario. Vamos a hacer aquí un eco de $arv, $i, y vamos a ver si está entrando y por qué, ¿vale? Bueno, vemos que realmente no está entrando en ningún momento. Claro, aquí, perdón, sí que funciona el isNumeric, lo que pasa es que cuando estamos multiplicando, el valor inicial que yo pongo aquí arriba debería ser 1, ¿no? Bien, entonces yo ahora si ejecuto esta, ahora está funcionando, ahora me está multiplicando 2 y 3 y está ignorando el argumento que es un string que no puede convertir el número. Bueno, pues esto sería, ¿no? Al final, pues lo que estamos haciendo es iterar un array en la que la primera posición es el nombre del fichero y por tanto lo podemos obviar. El length de ese array lo va a guardar la variable super global $argc y el array en sí al que vamos a ir accediendo en $argv. Y luego, pues utilizando las funciones que tiene PHP, pues podemos operar y trabajar con estos argumentos para hacer todo tipo de cosas. En este caso, una aplicación muy sencilla que en el primer caso al principio lo que hacía era sumar los números y ahora lo que hace es multiplicar los números que les pasemos por argumento de consola, por como parámetro de argumento de consola. Y nada, aquí voy a dejar el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.